Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa.
hasta un día llegar frente a Él. De su amor a todos contaré. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe al Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por
Sí, Señor, tú eres quien cumple las promesas. Tú eres nuestro consuelo, nuestro refugio, el Dios de maravillas, el Dios que borró y limpió nuestros pecados. Tu palabra dice que nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán a
Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares en este nuevo día domingo en el que nos reunimos por este medio. En la mañana de hoy vamos a estar revisando una palabra muy importante que está en la epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Y antes de leer quisiera hacer una oración para que sea el Señor quien nos conduzca en esta mañana. Bendito y amado Padre, bendito Dios, en esta mañana queremos ponernos en tus manos, queremos rogarte que seas tú dándonos la guía de tu Santo Espíritu para ministrar la palabra, y también te pido, Señor, la bendición de todo aquel que está viendo o escuchando este mensaje. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu presencia, tu santa presencia en nuestro hogar, en el lugar donde estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el texto que nos ocupa hoy está, como les decía, en la epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Lo voy a leer en esta oportunidad en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta bastante cómo está en esta traducción, y dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El tema central aquí precisamente es renovar la mente. Y de eso vamos a estar conversando en la mañana de hoy. Bueno, esta es una epístola maravillosa, una epístola que escribe Pablo a los romanos, una iglesia que él no conocía, una iglesia que él no había fundado, pero era una iglesia fiel, una iglesia que no muchos años después sufrió una terrible persecución de parte de los romanos. Así como en esos tiempos había un mundo gobernado prácticamente por una sociedad con una influencia grecorromana muy fuerte. Y así como en los tiempos actuales era un ambiente cargado con una densa idolatría, inmoralidad sexual, un relativismo prácticamente que absoluto, injusticias sociales, en fin. Sin embargo, Pablo, más adelante vamos a ver un texto que está al principio de la carta donde él explica, donde él denota cuál era la característica del pensamiento de la gente de este tiempo. Fíjense que dice en Romanos 1, el verso 28 al 32, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Entonces fíjense que frente a este ambiente en el cual se encontraba la iglesia de Roma, y no solamente la iglesia de Roma, todo el mundo antiguo, el mundo en los tiempos de Pablo era así. Y podemos ver que incluso en nuestro tiempo podemos ver esas mismas características. Entonces vemos un poco la preocupación del apóstol casi como un ruego, casi diciéndonos de una manera mandatoria: renovemos nuestra mente. Es necesario renovar nuestra mente. Y bueno, nosotros entendemos este mundo en el que nosotros vivimos es un sistema de valores donde, digamos, completamente contrarios a la voluntad de Dios. Bien, fíjense que una de las características del mundo, este sistema de valores del cual nosotros hablamos, es terriblemente invasivo. Trata de abordarnos de una manera de absorbernos.
Y uno de los ejemplos clásicos lo tenemos en el libro de Daniel, ¿recuerdan? El libro de Daniel y sus 4 amigos, que apenas llegando a Babilonia, luego de la deportación, les cambiaron los nombres, le pusieron los nombres de los dioses que ellos tenían, los obligaron o los querían obligar a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero lo importante de ese relato que está ahí en Daniel capítulo 1 es que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es algo importante. Y es como una pregunta. O sea, ¿estamos nosotros dispuestos a vivir de esa forma, a proponer en nuestro corazón no contaminarnos con el mundo que nos rodea? Una de las cosas que debemos entender es cómo funciona nuestra mente. Nosotros todos tenemos una cosmovisión. ¿Qué significa esto? Bueno, es la manera como nosotros vemos el mundo. Y esto viene dado desde que somos pequeños, digamos, somos instruidos y tenemos creencias, tenemos valores que manejamos, y de acuerdo a esos valores tomamos decisiones, de acuerdo a esas creencias tenemos comportamientos. Entonces nuestros pensamientos pueden cambiar la manera en que nosotros nos comportamos. Y no solamente cómo nos comportamos, las decisiones que nosotros tomamos, incluso hasta los sentimientos que nosotros experimentamos. Y es precisamente allí algo que también tenemos que entender, que tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, pero también tenemos ese mundo que nos aborda y el enemigo que siempre está buscando también de colocar en nuestra mente, como dice un texto más adelante, esos dardos de fuego sobre nosotros. Por lo tanto, es como, hay quienes dicen que la mente es como una especie de ring de boxeo. Estamos siempre como en una lucha tratando de que ciertos pensamientos no entren a nosotros. Entonces, fíjense, cuando hablamos también, no solamente de la mente, sino también de la renovación, un concepto de renovación es un cambio o sustitución de una cosa por otra más, una cosa más nueva, o una cosa más moderna, o una cosa mejor. Y esa modificación pasa una cosa a ponerla en el estado en el que Dios lo había diseñado desde el principio. Dios había diseñado al hombre de una forma, y luego de la caída del hombre, bueno, todo se trastocó. Entonces Dios nos lleva precisamente a su plan original en esta renovación. Bien, para nosotros poder dar cumplimiento a este mandato bíblico que tenemos allí en la epístola a Romanos 12:2, dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Seguiremos 2 pasos. ¿Okay? Vamos a estar hablando sobre el paso número 1 será la palabra de Dios, y el paso número 2 es la guía del Espíritu Santo. Y una de las ilustraciones que viene a mi mente cuando hablo del Espíritu Santo y cuando hablo de la palabra de Dios, me imagino a los 2 rieles de una vía férrea. Para que un tren se pueda mantener estable y transitando sobre esa vía, es necesario que esos 2 rieles estén bien posicionados sobre los durmientes. Ninguno de los 2 rieles es más importante que el otro. Los 2 son igualmente importantes. Yo no puedo retirar uno para quedarme con el otro. El tren jamás podría avanzar ni siquiera 1 metro más. Necesito los 2 y necesito que los 2 estén en las mismas condiciones, paralelos allí en mi vida. Entonces, cuando abordamos entonces el primer paso, la palabra de Dios. Fíjense, nosotros hemos leído. ¿Cuántas veces no hemos leído Josué 1:8? ¿Qué dice Josué 1:8? Dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Se refiere a la palabra de Dios. Para nosotros es toda la palabra de Dios. Para Josué era
era la ley que Moisés apenas había recibido de parte del Señor. Y dice, medita en él de día y de noche. Hay una acción allí, no solamente de leer, sino también de meditar. De día y de noche, eso nos dice constantemente. Y también dice para obedecer todo lo que allí está escrito. O sea que no solamente la vamos a estudiar, la vamos a leer, la vamos a meditar, sino que también tenemos que obedecer esa instrucción que el Señor nos da en su palabra. Y dice la parte final del verso, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Hay una promesa de bendición. Ahora, pero aquí tenemos una pregunta que hacer. ¿Qué es la Biblia para nosotros? ¿Qué es la Biblia para usted, el que me está escuchando? ¿Es acaso un libro agradable que yo puedo leer de vez en cuando, pero que no es esencial para mi vida? ¿Es así? ¿O la Biblia para mí es esa palabra de Dios revelada a nosotros, esa palabra precisa, esa palabra perfecta, esa palabra inerrante, esa palabra que transforma, que revela mi condición? Es la palabra perfecta de Dios. Ahora, yo la estoy valorando. ¿Valoramos la palabra de Dios como debe ser valorada? Como algo esencial en mi vida. Bien, vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a entender un poco más lo que es la palabra de Dios. Fíjense que está en Hebreos 4:12, en la versión Reina Valera del 60, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, mis hermanos, la palabra de Dios aparece aquí como una palabra poderosa. Poderosa para penetrar en nuestros pensamientos, penetrar para lo más profundo de mi corazón, de mis convicciones, y poderme mostrar a mí mis errores. Yo puedo, a través de la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Dios me habla a través de la palabra y me indica lo que no está bien. Y es allí donde nosotros podemos hacer esas sustituciones que debemos hacer por algo nuevo, por algo mejor, por algo perfecto, como lo que Dios tiene para nosotros. También en Mateo, capítulo 4, verso 4, la misma versión, dice, Él respondió, se refiere a Jesús, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Maravillosa palabra, que nos indica que la palabra de Dios también es para nosotros como un alimento. Nosotros todos los días buscamos de comer 3 veces, por lo menos. Pero la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma, y también significa el alimento que necesitamos diariamente. En el Salmo 119, 105, dice, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que esa palabra de Dios es para mí una guía perfecta, no solamente en mi día a día, sino también que puedo tener una perspectiva un poco más a largo plazo. También el Salmo 19, los versos desde el 7 al 13, nos dan un recorrido de descripciones de lo que es la palabra de Dios. Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, que reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Excelente, me gusta esta parte. Dice, la reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Y fíjense que dice que son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Muy importante el verso que sigue, el verso 11, dice, sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. O sea, la palabra de Dios me advierte de todo aquello que es contrario a Dios.
y al obedecer esa palabra, soy yo el que soy beneficiado. O sea, los beneficios son para nosotros. Dice el verso 12, ¿cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. ¿Cómo puedo yo conocer los pecados? Bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón y revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es poderosa, mis hermanos. Para terminar con este primer paso, o este primer punto, hay una regia declaración de los Gedeones, ese grupo cristiano que ha estado por muchos años produciendo y entregando nuevos testamentos en las cárceles, en los hospitales, en los hoteles incluso. Y en las primeras páginas hay una declaración. Yo pienso que la mayoría de las personas no leen esa declaración, pero es una declaración maravillosa. Yo se las quiero leer porque pienso que también da una definición maravillosa de lo que significa la palabra de Dios para el ser humano. Fíjense lo que dice. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo, consuelo para alentarlo a usted. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, es un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensa la labor más grande y condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. ¿Qué les parece? Maravillosa declaración, regia declaración de lo que es la palabra de Dios. Y bien, mis hermanos, saltamos entonces al segundo punto que vamos a estar tratando en la mañana de hoy, y es la guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, comienza con un nuevo nacimiento. Es imposible vivir una vida cristiana si no hemos experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se experimenta solo después que nosotros hemos tenido ese entendimiento claro de que nuestra condición de pecadores nos va a llevar inexorablemente al infierno, a la condenación eterna, pero por la gracia de Jesucristo, por el sacrificio perfecto hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección, nos da la fe puesta en eso, nos da la salvación y la vida eterna, y comenzamos con ese entendimiento a vivir una vida nueva. Somos hechos nuevas criaturas. Dice la Escritura que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces hay un proceso, en esa palabra hay un proceso, una transformación. Entonces fíjense que una de las escrituras que habla muy bien, y me encanta, siempre lo repito muchas veces, está en Ezequiel 36, verso del 25 al 27, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos.
Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Fíjense lo que viene acá. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Es imposible, mis hermanos, nosotros seguir la palabra de Dios si no hemos experimentado este nuevo nacimiento que está descrito aquí. Es como una operación que Dios hace en la que quita ese corazón de piedra. Primero dice que seremos rociados con agua pura. ¿Qué es esa agua pura? Esa agua pura es la misma palabra de Dios que nos ha sido predicada, nos ha sido enviada, la hemos leído muchas veces, y esa palabra de Dios es agua pura, agua purificadora que llega a nuestra vida. Entonces el Señor hace ese cambio, hace ese corazón nuevo, pone un espíritu nuevo, pero no solamente eso, sino que Él hace presencia en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, no es posible. No es posible nosotros continuar en esta vida cristiana. Y cuando nosotros hablamos de esa transformación, me acuerdo de la crisálida. La crisálida, ese gusanito que pasa una parte de su vida arrastrándose en las ramas de un árbol, pero después, cuando llega el tiempo señalado creo que lo sabe solamente Dios, para la crisálida se envuelve en su capullo, pasa un tiempo allí, en ese capullo, y al final, cuando ese capullo ya está maduro, ¿qué surge? Surge una hermosa mariposa que comienza a volar y ya nunca más va a estar arrastrándose por ninguna parte. Entonces, es un ejemplo maravilloso de transformación, como lo que Dios hace en la vida de los creyentes. ¿Qué les parece? Cuando nosotros somos también nacidos de nuevo, somos hechos libres del poder del pecado. Somos hechos libres. Ya, digamos, la condenación ya no nos toca, porque Dios ha hecho una obra maravillosa en Cristo Jesús. Entonces, ahora hemos adquirido esa nueva naturaleza que a medida que vamos avanzando en el camino del Señor, vamos creciendo, vamos madurando. Entonces, fíjense, una de las razones de la urgencia de Pablo en el texto que nos ocupa, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es algo mandatorio ahí de Pablo. ¿Y por qué lo hace Pablo? Bueno, porque hay amenazas. Tenemos amenazas. Siempre vamos a tener amenazas mientras estemos en esta vida presente. Entonces, por eso es necesario buscar nosotros tenemos que buscar esa renovación. Entonces, fíjense, voy a compartir con ustedes algunos versos que hablan sobre el Espíritu Santo. El primero está en Juan, capítulo 14, verso del 15 al 17. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros siempre. Y dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo, que ya hemos descrito, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero estará con vosotros, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Fíjate qué maravillosa promesa del Señor, en la que nunca pensó en dejarnos huérfanos, sino que les daré otro Consolador, otro igual a Jesucristo, otro igual, la misma esencia, Dios Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a estar en nosotros, esa promesa de estar siempre con nosotros, y Él nos va a ayudar siempre. El otro texto está en Juan 14, un poco más adelante, el verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hablando Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Fíjense qué importante este texto, porque comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo a aquellos que, siendo inspirados, escribieron lo que hoy nosotros tenemos como la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo en nuestra vida es el único autorizado en traducirnos, en explicarnos, en enseñarnos la palabra. Por eso de allí la ilustración que hablaba al principio, esos dos rieles. Es imposible que yo pueda entender esa palabra de Dios si no tengo la guía del Espíritu
la enseñanza que me da, la claridad, la luz que me da el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Otro texto está en Romanos 8, del 26 y 27, también en la Nueva Versión Internacional, lo quiero leer. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Qué importante, ¿verdad? Porque nosotros no somos, seres especiales, demasiado fuertes, somos seres débiles. De hecho, hay otra parte de la palabra que dice que somos vasos de barro, donde el poder y la excelencia está dentro de nosotros, que es Dios mismo. Y dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Fíjense qué maravilloso que no solamente el Espíritu Santo está en nuestra vida, está en nosotros para enseñarnos, para recordarnos la Escritura, para guiarnos, para consolarnos, para revelarnos al Señor, para conocerlo más a Él, sino que también nos ayuda en nuestra debilidad y lo hace en armonía con la voluntad de Dios. Fíjense qué maravilloso la guía del Espíritu. Como texto, digamos, fundamental para entender esa relación que hay del Espíritu Santo en nuestra vida y los efectos que hay cuando yo sigo la guía del Espíritu y cuando no lo sigo, lo podemos ver muy bien en Gálatas, el capítulo 5, verso del 16 al 26, y dice de la siguiente manera: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los pasos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Esto es para los que no se guían por el Espíritu Santo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Entonces, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz sus pasiones y sus deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanagloriosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Entonces, aquí se pone en manifiesto los dos caminos, que incluso podemos ver desde Génesis. El camino del que quiere seguir la guía del Señor a través de su Espíritu, o el que no. Hay dos caminos. Bien, llegamos entonces a las reflexiones finales. Lo primero que tenemos que recordar es que tenemos un claro llamado de parte de Dios a no amoldarnos a este mundo. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16 de la Nueva Traducción Viviente dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos
la visión, el entendimiento de no dejar amoldarnos a este mundo. Estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y uno de los consejos que podemos dar en este momento, un pensamiento que posiblemente lo deben haber escuchado antes, con respecto a la mente, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en acciones. Cuida tus actos o tus acciones porque se convertirán en tus hábitos. Y tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Así que cuidemos esa mente. Tenemos entonces la tarea de estar apercibidos de las amenazas que el mundo ofrece. Ese sería el punto 2. Estar conscientes de esas amenazas que están siempre allí. Siempre vamos a recibir un bombardeo. Hay épocas en las que somos muy atacados. Hay otras épocas que parecieran más tranquilas, pero siempre estamos rodeados de una manera de pensar, de una cosmovisión muy diferente a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y como número 3, en nuestras reflexiones finales, dice: en nuestra vida presente tenemos como meta ser transformados a la misma imagen de Cristo. Esa es una meta, esa es nuestra meta principal. Todo lo demás gira alrededor de esa meta, porque en la medida que nosotros nos parecemos más a Cristo, vamos a hacer lo que Cristo hizo, incluso más, como dice la palabra. Entonces, la manera, como hemos explicado en la mañana de hoy, esos 2 pasos: en primer lugar, valorando la palabra de Dios como lo que verdaderamente es, esa voluntad expresada en la Biblia, y la guía del Espíritu sin la cual no podemos vivir. Y como último punto, como consecuencia de este accionar que nosotros vamos a llevar en nuestra vida, vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, mis hermanos, espero que esta meditación sea para provecho de todos nosotros. Y bueno, vamos a orar para cerrar este tiempo, dándole gracias al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es luz para nuestra vida. Y te pedimos que nos ayudes en este transitar, en esta peregrinación en la cual estamos. Sabemos por tu palabra que aún por muy torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Pero te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, sigue moldeándonos, sigue conformándonos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, mis hermanos, ricamente.